tenemos a Rocío Santos, de la Universidad de Sevilla, que nos va a hablar de la interrelación entre la ecología y la diversidad de polinizadores en la evolución del aroma floral. y el doctor Florian Schiff en una breve estancia en el Instituto de Sistemática Botánica en Zúrich. Y bueno, como comentaba Juan, les voy a hablar sobre la interacción entre la ecología y la diversidad de polinizadores sobre la evolución de aromas florales en Narciso. Bueno, se ha empezado todo. Que es porque es muy pesada, quizás. No, es que Bueno, como ya han visto mi charla, pues... Bueno, también agradecer un poco la charla de Timo, que ha sido una charla muy interesante y que al final dio un preludio bastante bueno para muchas charlas, pero bueno, en especial para la mía. Y bueno, como todos sabemos, las angiospermas, para llevar a cabo su reproducción sexual, es decir, la mayoría de las angiospermas, pues necesitan atraer a vectores biológicos para que puedan transferir el polen y completar esta reproducción. Y bueno, para eso las plantas invierten en señales visuales, tales como el despliegue floral, el tamaño de la flor, la forma, el color, y algunas producen recompensas energéticas que lo que van a hacer es promover la constancia de los polinizadores en las flores. Y también existe otro canal de comunicación que son los aromas florales, es decir, los perfumes que producen las flores, que bueno, se sabe que han servido como atractores a los polinizadores, pero que en los sistemas en los estudios de evolución de caracteres florales han sido de los menos estudiados. Entonces, sirven para atraer a los polinizadores estos aromas florales, pero también existen algunos compuestos volátiles orgánicos que lo que están haciendo es disuadir a sus enemigos, en este caso los herbívoros. A su vez, los insectos también producen compuestos volátiles orgánicos. Aquí le voy a llamar compuestos volátiles orgánicos porque son volátiles y bueno, también son producidos por insectos. Y bueno, pueden dividirse básicamente en feromonas, que son sustancias que van a mediar comunicaciones intraespecíficas y que pueden tener señales distintas como de atracción sexual, pueden servir de alarma, pueden servir de señales para agregación, etc. Y por otro lado tenemos los aleloquímicos, en los cuales podemos tener, por ejemplo, median comunicación interespecífica, y podemos tener, por ejemplo, las alomonas, que van a beneficiar al que la emite, pero no al que la recibe. Y en este caso, pues, el ejemplo de la producción de alomonas para evitar los herbívoros. También tenemos sustancias como las feromonas que benefician al que la recibe, pero no al que la emite, y las cinomonas, que son para una comunicación mutualista, es decir, que benefician a ambos, tanto el que la emite como el que la recibe. De manera interesante, un artículo recientemente publicado encuentra que hay una superposición entre la producción de compuestos volátiles orgánicos que producen ciertos compuestos volátiles orgánicos que producen las plantas y los animales. Y de hecho es interesante que hace más de 100 años,
hace casi 150 años, cuando se escribió el Manifiesto Comunista de Karl Marx. Un botánico naturalista, Müller, ya había detectado esta superposición cuando olió a algunos machos de la mariposa Papilio grandi, y que llegó a escribir, de hecho, que él cargaba una mariposa como una flor en su mano y que de vez en cuando la olía. Así que esta superposición que existe entre ciertos compuestos volátiles orgánicos que producen las plantas y los animales, sería poco probable que esta producción se debiera a que dada en dos grupos filogenéticamente tan distantes, se diera por una relación de ancestría, ¿vale? Entonces esto es probable, con esta idealmente es probable que las plantas hayan cooptado estas señales químicas para que originalmente sirven para la comunicación entre los insectos, para atraer a los polinizadores o bien para disuadir a los herbívoros. Entonces, con esta idea en mente, pues propusimos que las especies con una gran diversidad de polinizadores podrían producir mayor número de esencias florales, de compuestos volátiles orgánicos, que las especies con una menor diversidad de polinizadores. Y bueno, para hacer frente a esta hipótesis, utilizamos el género Narcissus porque, como pues muchos conocen, presenta una gran diversidad de formas florales, como pueden ver en esta imagen, que también es paralelo a una diversidad de polimorfismos estilares, como pueden ver en los colorines de las ramas terminales en esta filogenia. Y a su vez, esta gran diversidad de formas florales es paralela a una gran diversidad de perfumes, de aromas que producen las flores, que habían sido detectados al menos por nuestra análisis, ¿vale? Además, el género Narcissus está presente en diferentes hábitats, en una amplia variedad de hábitats. Y bueno, aquí simplemente dos ejemplos. Este narciso que se encuentra distribuido en las montañas del Rif, en el medio Atlas y en el alto Atlas, mientras que esta especie, Narcissus bertoloni, se encuentra distribuido en varias islas del Mediterráneo. Entonces, pues era una oportunidad de tener especies que se encuentran en ecologías muy contrastadas, desde el mar hasta las montañas, y que eso podría llevar a pensar que en estas ecologías tan contrastadas pues también estuviera variando la diversidad de polinizadores, porque todos sabemos que conforme vamos hacia arriba en la altitud hay una disminución en el número de polinizadores. Dentro de los polinizadores que llegan a las especies de narcisos tenemos varios órdenes. Pues aquí pueden ver principalmente polinizadores de trompa larga, como son lepidópteros, algún himenóptero, otros himenópteros, que algunos de ellos son más bien de trompa corta, igual que los dípteros. Y aquí no tengo representado, pero también llegan algunos coleópteros, ¿vale? Entonces sería como estos los órdenes principales que estamos encontrando en la diversidad de polinizadores de narcisos. Entonces las preguntas aquí fueron si existe una superposición entre los compuestos volátiles orgánicos que producen los narcisos y aquellos que son usados por los insectos. Si hay una asociación entre el número de compuestos florales producidos por los narcisos y la diversidad de polinizadores. Y finalmente, si existe una relación entre la altitud como un solo grado de la ecología, de la condición ecológica, quiero decir, y la diversidad de polinizadores y la diversidad de compuestos aromáticos que producen los narcisos.
Bueno, ya había adelantado Timo en su presentación cómo se colectan los aromas, no voy a entrar en detalles. Teníamos algunas observaciones de polinizadores, se hizo un esfuerzo en ir a obtener cuál era la diversidad de polinizadores en 19 especies de narcisos. Y bueno, tuvimos una colecta de 191 horas diurnas y 81 horas nocturnas. La colecta de las muestras de aromas se hizo, tal como explicó en su presentación Timo, con estos filtros que llevan por APAC, y después a través de espectrometría de gases y de masas, pues obtuvieron los cromatogramas de los compuestos. Y una vez que teníamos identificados los compuestos volátiles que producen los narcisos, lo que hicimos fue seleccionar aquellos que tuvieran una relación con lo que producen los insectos. Entonces, hay una base de datos, ferobase, que divide los diferentes tipos de compuestos que producen los insectos. Entonces nosotros teníamos pues las feromonas, ¿vale? Pues sabíamos qué compuestos producían insectos y los narcisos, las feromonas, y también los aleloquímicos. Entonces, una vez que teníamos nuestra matriz de datos, hicimos correlaciones entre los compuestos aromáticos producidos por los narcisos y los polinizadores, y bueno, como teníamos una división de los tipos de compuestos entre feromonas, entre aleloquímicos, y también una en donde incluíamos todos. Luego hicimos correlaciones entre los polinizadores y la altitud, y la producción de compuestos orgánicos y la altitud. Y todo eso lo hicimos controlando por la filogenia. Bueno, primero quiero mostrar que efectivamente ocurre una sobreposición entre los compuestos volátiles que producen los narcisos y aquellos que se han encontrado que producen los insectos. Y fue más fuerte para los ácidos grasos, luego los monoterpenos, enseguida los citerpenos y finalmente los aromáticos. Con estos datos hicimos las correlaciones, y en esta imagen lo que nos muestra en los círculos rojos es la diversidad de compuestos aromáticos que estaban presentes en los narcisos, y en gris la diversidad de polinizadores. Entonces hay una relación positiva entre la producción de compuestos orgánicos que producen los narcisos y el número de polinizadores. Esto es para las feromonas, pero cuando agregamos a otros compuestos que median interacciones interespecíficas, estas relaciones también nos resultan positivas y significativas. Y lo mismo ocurre si juntamos todos los aromas florales que producen los narcisos con el número de polinizadores para cada especie. Además, la diversidad de polinizadores disminuye conforme aumentamos en altitud. Sin embargo, los compuestos aromáticos que producen los narcisos no están relacionados con la altitud, por lo que podríamos llegar a pensar que los polinizadores son la fuerza de selección que está llevando a una mayor producción de compuestos volátiles. De hecho, pues estas básicamente son las conclusiones, que nuestros resultados apoyan la hipótesis de que los polinizadores son una fuerza de selección en la evolución de los compuestos aromáticos florales, y que la diversidad de polinizadores decrece con la altitud. Bueno, tenemos tengo en mente hacer más análisis
discriminando por los diferentes tipos de compuestos orgánicos, para ver si hay una asociación entre esa concentración y diversos gremios de polinizadores. Y también algo interesante sería ver si hay una asociación entre algunos compuestos volátiles orgánicos que se han visto que median o que disuaden a los enemigos y la herbivoría que se encuentra en muchas especies de narcisos. Y bueno, finalmente agradecer a toda la gente aquí, sobre todo a Fernando Ojeda por este fantástico ecoflor y bueno, a mucha gente que ha ayudado en este proceso del trabajo. Gracias, Rocío, también por las fotos. No las he puesto, pero la mayoría son suyas. Yo te preguntaría muchas más cosas de las que ya te he preguntado, pero vamos a dejar la última, ¿vale? Y creo que Rosa va a empezar. Muy bien la charla, muy bien el trabajo. Son preguntas, comentarios realmente, no la diversidad. Por ejemplo, tengo tres cosas que te quiero hablar. La primera es la diversidad, aunque te sale una asociación buena, pero la diversidad me imagino que está refiriendo a riqueza de especies. Sino, quizás a lo mejor si exploras también incluir la equitatividad en el censo cuantitativo, no solamente. Claro, por ejemplo, un índice de diversidad clásico como el de Chano o cualquier otro que tú puedas utilizar, a lo mejor las relaciones que obtiene pueden ser incluso hasta más potentes, claro, porque muchas de las especies probablemente tendrán una aparición esporádica y no son importantes a la hora de representar perspectivas sobre lo. Sí, de hecho también yo creo que la funcionalidad de los indicadores debería ser tomada en cuenta en la gran mayoría de los estudios, porque nosotros nos hemos dado cuenta de eso, que hay unos procesadores que son mucho mejores que otros. Sin embargo, aquí la cosa es que están yendo, entonces están siendo atraídos. Están siendo atraídos por, bueno, ya se ha explicado también que es muy importante la señalización visual. Sí. Y entonces hay algunos procesadores que a lo mejor no son tan buenos para los aromas y que están siendo atraídos a lo mejor. Claro, algunos a lo mejor van de forma esporádica, entonces por un índice de diversidad clásico eso lo que hace es que lo pesan en contra, le quitan un poco. Otro comentario también que creo que podías explorar, como veo que es un proyecto que está en marcha ahora, ha intentado controlar la altitud como un factor externo, ¿no? Y por eso ha hecho primero los TGLS y luego ha hecho una relación de la altitud con la diversidad y ha triangulado verbalmente diciendo que como uno no afecta, pues entonces los polinizadores probablemente tienen un papel más allá de esa variación. Pueden intentar construir PGLS que no serían PGLS, tendrían que hacerlo por ejemplo con métodos bayesianos, donde metan la altitud también. Y en el mismo modelo veas el peso relativo de la relación genealógica de las especies y bueno, pues su parecido ecológico en cuanto a altitud. Y a lo mejor también puedes encontrar, de ahí puedes eliminar quizás de forma más elegante el efecto de la altitud. Estaría muy bien porque lo que te sale está bien, pero luego el último comentario es un poco más para que tú me respondas, y probablemente fruto de mi ignorancia por el tipo de rasgos vegetales con los que yo no trabajo, pero si no tengo entendido mal, tú lo que estás mirando es la diversidad del buquete, ¿no? Es decir, cuánto del conjunto de aromas que tiene por cada uno de los compuestos, ¿no? Entonces, tu medida de diversidad del rasgo vegetal es número de compuestos aromáticos o bosques que cada una de las especies de narciso emite, ¿no? Sí. Pero me imagino que habrán muestreado eso en más de un individuo por especie, ¿no? Sí, tengo la variación. Claro, porque la diversidad del aroma lo pueden mirar en dos ejes. Un eje que es la diversidad entre compuestos aromáticos y otro eje que es la diversidad entre individuos de una misma especie de narciso en cuanto a la emisión de cada uno de los compuestos. Entonces, si tú consideras que la diversidad de polinizadores está generando pues, un grado más de generalización en el rasgo, puedes ver si además de emitir más compuestos hay más diferencia entre individuos de narciso en los compuestos. Sería algo análogo a decir que una planta con una mayor diversidad de polinizadores, la población de plantas tiene una mayor diversidad de, por ejemplo, tamaños florales o formas florales o lo que sea. Yo tendría
inmediatamente que podía explorar. Claro, sí, eso eso sería lo muy haría, interesante. encontrar el... Sí, sí, sería... Sí, ¿Alguna cuestión más? Se ha adelantado Alfredo. No, habla, así que... Alfredo. Solo una cosita, gracias por la charla. Como complemento a este estudio, ¿tiene algún ejemplo de narciso que tenga una variación que esté distribuido ampliamente geográficamente para mostrar, para ver si cambia también volátiles dentro de una misma especie? Sí, hay Ahí sí replica esos resultados a nivel ciclogenia, a nivel de sí, por ejemplo, la que presentó ayer, no sé aquí, pero bueno, la que presentó ayer Regina tiene una distribución que puede ir, no sé, de los 200, metros y eso igual se puede utilizar para ver si hay... Bueno, cuando yo tenía su edad hice un trabajo así. Ah, bueno. ¿Te acuerdas? Hace muchísimo tiempo. Tenía su edad. Hay una variación muy... la especie que ella dice. Lo que pasa es que, o sea, nuestra nariz parece que no cambia, pero es cierto que lo que decía Timo, ¿no? De claro, la emisión, que tan fuerte esa emisión podría variar. Lo que pasa es que lo analizamos muy pobremente. En una época prefilogenética, pero había una fortísima variación entre Pirineo y Andalucía, para la misma especie. Una fortísima variación dentro de la especie, en esa forma. Pedro. Ah, no, perdona, Pablo. Sí, ¿hay covariación entre los componentes de los compuestos volátiles y la morfología, la forma de las flores? Eso no lo he analizado. No lo he analizado. Pero sería quizá interesante ver si hay una evolución más o menos. Sí, porque además las formas florales varían bastante. Bueno, yo las he dividido básicamente en dos, en las que tienen tubo y las que no tienen tubo. Es decir, en qué tanto restringen a los polinizadores. Que yo, esa es la parte funcional que le veo a si hay una presencia de tubos. O sea, si van a restringir la entrada o no de los polinizadores. Podría ser interesante que existiera algo así. Así, a bote pronto no lo veo, pero podría ser interesante. Sí, gracias por la charla, Rocío. ¿Hay forma de caracterizar funcionalmente grupos de compuestos aromáticos, vamos, de forma que pudiera caracterizar pues, como grupos funcionales y entonces examinar la asociación a ese nivel con grupos funcionales de insectos? Y la otra cuestión es si ha estado explorando los patrones multivariantes, porque ese es un canal de señal y por ejemplo, podría estar también, o está seguro asociado a la variación de estructura floral, de color. Pero vamos, más que nada la pregunta que te quería hacer era sobre la caracterización de grupos funcionales y diversidad funcional de los compuestos. Sí, bueno, es algo que hice pensando por ejemplo, en las feromonas, los aleloquímicos, es decir, esos son funcionales porque para los insectos pues significan cosas diferentes. Pero es cierto lo que tú dices, puedes hacerlo con aromáticos, lo puedes hacer con terpenos, y hay algunos compuestos que probablemente estén funcionando mejor en la atracción de ciertos polinizadores. Y esa es la parte que me falta analizar, digamos. Sí, me refería más a grupos con mayor similitud de estructura molecular, o que puedan sugerir pues, patrones similares de rutas biosintéticas y cosas de este tipo. De hecho son muy lábiles, la señal filogenética es muy lábil, entonces es una señal filogenética que te está proponiendo que se pueden generar fácilmente los compuestos. Entonces yo creo que es ahí por donde habría que empezar a pensar. Un comentario al respecto. O sea, a pesar de que, antes comentaba a la pregunta de Alfredo que hay una gran variedad en ese estudio, no se hizo un análisis filogenético, pero sí se hizo un análisis que simulaba eso que tú estás preguntando. Es decir, los aromas florales tienen un gran problema y por eso tampoco estudio, que es conseguirlos, ¿no? Pero una vez que los consigue tienen una gran ventaja y es que se conocen mucho de su bioquímica. Vamos, se conoce prácticamente todo. Por lo cual hay una oportunidad magnífica para estudiar las restricciones a la evolución las restricciones previas a la evolución de esos rasgos. Es
decir, no es lo mismo romper un enlace que otro tipo de enlace. Y como eso se conoce muy bien una vez que lo tiene, y una manera de hacerlo es precisamente como dice Pedro. Entonces lo que hicimos, teníamos 80 y tantos compuestos en esa especie, y con los 84 compuestos no había orden allí ninguno. En cuanto lo clasificaron en 16 rutas biosintéticas, apareció un patrón claro. Con lo cual estaba dando la idea de lo que estás diciendo. Lo que pasa es que el análisis no es filogenético, simplemente es de tipo funcional bioquímico en este aspecto. La historia está en introducir esa variación, esa información, que no tenemos para otros muchos rasgos fenotípicos, porque no sabemos qué es lo que controla la forma de la flor, etc. O sea, tenemos información precisa y sin embargo para esos rasgos fenotípicos sí que la tenemos. Y yo creo que esa es una oportunidad muy buena que tiene el estudio de los aromas florales. Estudio de las restricciones, ¿no? en la evolución, me parece. Una cosa que estamos ahí dándole vuelta a la cabeza, pero bueno. Había una pregunta más, yo no sé si, como me he concedido mi tiempo, pues tengo que dártela a ti. Tú también eres de dentro del grupo, así que, Violeta. Bueno, esto es una pregunta, no sé si podría tener alguna explicación o... ¿Se sabe algo de... ahí puede haber variación dentro de un mismo genotipo en la expresión de los olores? Porque, digo, cuando tú has medido los olores, por ejemplo, esa no correlación que te sale con el gradiente altitudinal podría tener algún efecto de que tú lo hayas tomado los olores en otras condiciones de su hábitat. Digo, si se sabe algo de posibles adaptación local en ese aspecto. Sí, hay trabajos que se han visto que podría variar dependiendo de dónde se encuentre la especie. O sea, que sobre todo en especies, lo que supongo que tú estás queriendo decir, especies que tienen una amplia distribución geográfica. Vale, no hay nada más, ¿no? Pues entonces tenemos algo más de media hora, hasta las 12, para la